Buenas tardes, químico. Este es el video explicativo sobre el simulador de estudios contaminantes en el aire de la guía AP número 2, de la práctica número 2 de manera virtual, donde para antes de empezar a hacer este simulador debíamos haber leído con anterioridad la guía AP y también la rúbrica de evaluación del informe. En la guía AP nos detalla que hay que leer primero la sección de teoría, entonces debíamos haber leído primero la sección de teoría y después el procedimiento. Ver la pequeña animación que existe, en el cual nos explica cómo hacer el simulador y como paso final hacer la simulación. En este caso yo ya leí previamente la teoría, el procedimiento y vi la animación anteriormente, entonces ya tengo conocimiento de qué es lo que vamos a hacer en este simulador. Para ello, primero vamos a aclarar que existe una tabla aquí donde podemos anotar los pesos y los demás datos que obtengamos en esta práctica. Y para empezar hay que leer las instrucciones, en donde nos dice que anotemos el peso que se muestra en la báscula y arrastremos el manojo a una de las zonas que vamos a determinar las partículas contaminadas que existen en el aire. Entonces vamos a anotar este peso, que es de 20.070 gramos. Ahora vamos a mover el manojo y vamos a poner en el vehicular muy intenso, en el tránsito vehicular muy intenso. Pasamos al siguiente manojo, que es de 15.900 gramos. Anotamos y ponemos en el tráfico vehicular moderado. Y anotamos la última muestra, que es de 15.400 gramos. Anotamos e igual ponemos la última muestra en donde no existe tráfico vehicular. Ahora, debemos dejar pasar las 2 horas y una vez que pase estas 2 horas en el simulador, hay que arrastrar las hojas hacia la báscula nuevamente y anotar el peso final. Ahora tenemos que el peso en el tráfico vehicular muy intenso de las hojas es de 20.280 gramos. En el tráfico, ahora, en el tráfico vehicular moderado, tenemos que el peso es de 16.030 gramos. Y por último, en el tráfico donde no hay vehículos transitados, tenemos que el peso final es de 15.430 gramos. Y con esto podríamos decir que ya se hizo la simulación, porque aquí ya tendríamos la tabla de resultados en donde nos da el peso de partículas suspendidas. En sí, la práctica trataba de procedimientos en donde teníamos que amarrar en una piola cierta cantidad de hojas y ponerle encima de las hojas vaselina. Estas ayudarían a la determinación de los contaminantes en el aire o las partículas contaminadas, ya que se les pegarían ahí. Y entonces esta cantidad de manojos de hojas que están amarrados en una piola debíamos meterle en una funda de poliestireno, pesarla y en base a ello hacer los cálculos, empezar a hacer la simulación, donde ya pesábamos la bolsa como vimos ahí y después dejábamos colgar la piola con las hojitas en zonas de tráfico vehicular muy intenso, en zonas de tráfico vehicular moderado y en zonas de tráfico vehicular que es casi nulo o no existe. Entonces dejábamos esto por un tiempo de 2 horas, que era lo que nos disponía en el procedimiento, y después de ello volvíamos a retirar las hojitas y ponerlas en la funda de poliestireno. Esta le volvíamos a pesar como hicimos en este caso, y de ahí sacábamos la diferencia gracias a gravimetría y también gracias a la diferencia del peso de las hojas, del peso final menos el peso inicial. Y con eso ya obtendríamos la cantidad de peso de partículas suspendidas que existió en esta práctica. Entonces, eso es el simulador químico. Espero que haya sido de su agrado. Y ahora vamos a continuar con el cuestionario de a viva voz, que también se debe responder después de
la realización del simulador. Entonces aquí vamos respondiendo las preguntas, en donde nos dice el SPM significa partículas suspendidas. 2 nos dice que es el ozono a nivel del suelo. El ozono a nivel del suelo es un contaminante secundario formado por óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Como tercera pregunta tenemos las sustancias que causan contaminación al medio ambiente se llaman contaminantes. Cuarta pregunta tenemos ¿qué son las partículas en suspensión? Las partículas en suspensión es la suma de todas las partículas extremadamente pequeñas y las gotas de líquido suspendidas en el aire. Como quinta pregunta tenemos las tres formas principales de contaminación, son la contaminación del agua, la contaminación de la tierra y la contaminación del aire. Sexta pregunta tenemos ¿cuál de las siguientes no es una fuente común de dióxido de nitrógeno? Y aquí ponemos la arada porque estos tres sí son fuentes de dióxido de nitrógeno. Como séptima pregunta nos dice el plomo se puede liberar en el aire a través de, en este caso es refinería de metales. Esto inclusive estaba en la parte teórica del simulador. Entonces es una respuesta ya establecida. Como pregunta número 8 tenemos ¿cuál de los siguientes no es un contaminante importante en el aire? En este caso es la deforestación. Y como pregunta número 9 tenemos ¿qué son los contaminantes secundarios? Los contaminantes secundarios son aquellos que son causados por la mezcla y las reacciones de los contaminantes primarios, ya que derivan de ellos. Y como última pregunta tenemos las partículas de suspensión causan enfermedades respiratorias importantes, así como, en este caso, es el SPM puede penetrar profundamente en los pulmones y acumularse en pequeños sacos de aire, alvéolos, donde el oxígeno ingresa al torrente sanguíneo. Esta es la respuesta. Entonces, ahora, una vez ya obtenidas las preguntas y con el análisis previo de la teoría, damos a entregar. Y podemos ver que están correctas las respuestas. Y ya, eso químico, espero que le haya gustado el taller. Y gracias por ver el video. Gracias.